Y pasamos a la siguiente, que es una película ya de este año, del 2021, titulada Una clásica historia de horror, ¿no? Que es una película italiana dirigida por Roberto De Feo y Paolo Stripoli, y es una, como bien dice su título, es una típica película de terror, no tanto de terror sobrenatural o de fantasmas, sino de asesinos, ¿no? Tipo slasher, ¿no? Donde hay como una especie de secta, ¿no? Que vamos descubriendo ya avanzada la película, pero la película inicia con un grupo de viajeros, ¿no? Que se encuentran en digamos, en esta camioneta donde van a viajar. Recién se conocen y están viajando y como que se pierden, ¿no? en el camino, en una zona de bosques, ¿no? Y allí van descubriendo una serie de situaciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, vemos que descubren una casa extraña, ¿no? Donde ven una serie de señales medio satánicas, ¿no? Porque empiezan a leer una serie de cosas que leen allí en uno de los ambientes, ¿no? de la casa. Y poco a poco van descubriendo que unas presencias, ¿no? que van apareciendo en ese lugar, y que los empiezan como en la típica película, ¿no? de terror, los empiezan a ir acabando uno a uno, ¿no? Como suele hacer en las tradicionales películas de las norteamericanas, ¿no? Donde poco a poco van muriendo los personajes, y al final vamos descubriendo un poco por qué es que están sucediendo esas cosas, ¿no? Y por qué es que ellos han llegado a ese lugar, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí, tiene todos los elementos de una clásica historia de terror, ¿no? Una chica sube a una especie de camper o minivan gigante, una especie de Uber comunitario, ¿no? Donde tiene que desplazarse de una ciudad a otra, y esta chica la recoge en una especie de gasolinera o de ruta en el camino, una especie de un puesto de comida rápida que estaba en el camino, y se van con otros muchachos, otros personajes desconocidos. Y en medio de este camino desolado por la noche ocurre un accidente que los desvía de la ruta. Yo veo en esta película que tiene dos partes bien definidas, una parte buena y la otra parte no tan buena. La primera parte de la película funciona bien, mientras que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, mientras que no sabemos por qué se malogró el carro o cómo van apareciendo los muertos o los que causan los asesinatos. Mientras que no sabemos eso, la película funciona bien. Vemos que en la oscuridad hay una cabaña que tiene la luz prendida, vemos sombras que cruzan. Antes que eso, hay alguien que cuenta una historia, ¿no? de tres personajes que llegan a un pueblo hace mucho tiempo y que pidieron, a cambio de cortar la hambruna en ese pueblo, pidieron un sacrificio humano. Todas esas historias, todos esos elementos que vemos escuchando al inicio de la película funcionan, y funcionan porque tiene la tradición de la abuela de contar historias de terror en las noches, y a todos nos ha cautivado escuchar eso, y verlo en una película también nos causa intriga, queremos saber más, y más nos intriga al observar que
que ciertos personajes oscuros cruzan por afuera de este carro, de este camper averiado. Vemos que llevan a rastras a un muchacho mientras todo ocurre en la noche, como que funciona la película. Pero ya hacia la parte final, cuando puedo cometer un spoiler, pero trataré de no ser tan explícito, cuando descubrimos que uno de los implicados en este secuestro está haciendo una especie de película con esto, que ya lo hemos visto en otras películas, que aquí le hemos comentado, como que se desvanece todo este edificio de la siniestralidad que se iba construyendo y que nos iba gustando, se cae. Entonces solamente me quedo con ciertos momentos, ciertas escenas que a mí me gustan y que refleja un poco de la sociedad actual en la cual vivimos. Y voy a mencionar solamente una, que es cuando la muchacha que escapa de este encierro, de esta persecución, llega a una especie de playa donde están acampando unos turistas, y esta chica pues ingresa a la orilla toda ensangrentada, y en vez de que los veraneantes lo primero que pueden preguntarle es ¿qué te ha ocurrido? O pedirle o darle algún socorro, lo único que hacen es grabarlo con su celular. Todos los veraneantes sacan su celular y graban a esa chica, que es el fiel reflejo de lo que se observa ahora, ¿no? Uno ve un desastre, un accidente, y antes de auxiliar, la mayoría registra ese hecho, graba con su celular y lo publica. Entonces allí me pareció una cosa curiosa, es un reflejo de lo que se vive actualmente. Pero al margen de ello, esta película funciona bien en su primera mitad y hace aguas hacia la parte final de la película, Leo. Sí, al final, como bien dices, o no, ni tan al final, ¿no? Sino un poco antes del final, cuando descubrimos este plan, ¿no? De este personaje de crear como una película. Es como si uno se sintiera estafado, ¿no? De lo que ha estado viendo. Burlado. Y uno se siente tan bien por la película que al ver eso te desarma. Sí, entonces ahí como que se cae varios escalones de nivel, ¿no? Y también todo lo que uno empieza... Cuando uno ya descubre eso, empieza a preguntarse, pero ¿quiénes eran todos esos personajes, ¿no? que aparecían ahí, ¿no? Entonces serían actores, ¿no? De la película que él está haciendo, ¿no? No son, digamos, los personajes caracterizados, ¿no? Sino son meros actores y a la vez asesinos, ¿no? Que están matando gente terrible ahí para ese fin, ¿no? de la película nada más, ¿no? Entonces, también cuando uno busca en este tipo de películas, si bien en estas películas donde queremos saber quién es el asesino y a veces nos dan una explicación, ¿no? De las razones de por qué el asesino es el asesino, unas pueden ser bastante creíbles, ¿no? Otras no tanto, ¿no? Pero acá no hay ninguna explicación, solo el mero hecho de que quiere hacer la película, nada más. Así es. Entonces, eso también le resta a puntos, ¿no? O sea, allí también, para mí que se la quiso dar así de original, y a veces por querer hacer esas cosas uno tropieza y cae bien feo, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Y al final también hace bastantes referencias a las películas que uno ve en Netflix, ¿no? Porque termina como si se estuviera terminando una película
en Netflix, ¿no? Donde salen luego las películas recomendadas, creo, ¿no? Al final. Así es. Pero no ayudan mucho en levantar el interés de la película, esos recursos, esos manotazos de ahogado. Sí, pero igual, como mencionas, la parte inicial es interesante y por eso tal vez pueda valer la pena que la vean, ¿no? Entonces, si después les gusta, ya nos cuentan, o si no les gustó también nos cuentan, ¿no? Y